una sola sustancia, o sea, una sustancia pura. Vamos a ver ahora mezclas. Hay que definir ciertos términos allí, aunque ya ustedes lo conocen, lo que es una fase. Es una región que es química y físicamente homogénea. Por ejemplo, agua pura es una sola fase y es un sistema de un solo componente, agua. Pero si tenemos agua en donde es disuelto sal, completamente disuelta, también tenemos una sola fase, pero tenemos dos componentes. Entonces ya es un sistema multicompuesto, o por lo menos bicompuesto. Es una sola fase. Entonces, componente es cada una de las especies que forman el sistema. Número de componentes, que no es lo mismo que componentes, es la cantidad de especies, pero que sean químicamente independientes. Agua con sal disuelta, bueno, una sola fase, pero sí tiene dos componentes. Número de componentes es 2. Y los componentes son agua y sal. Grado de libertad. Número de variables intensivas, independientes, que uno necesita para describir el sistema. Así que hay que tener claro esos términos allí. Estos conceptos. Grado de libertad, número de componentes y fases presentes. ¿Por qué? Porque hay una regla, la llamada regla de las fases. En algunos libros se describe cómo se llega a esa regla, ¿no? Pero solamente la vamos a usar, pues. ¿Cuántos grados de libertad tiene el sistema? O sea, ¿cómo yo puedo jugar con las variables? Esa regla está escrita de esa manera. F son los grados de libertad. C el número de componentes. P el número de fases. Y se añade un número 2. Repito, en algunos libros, si a alguien le interesa, o podemos verlo después, cómo se llega a esa formulita. A manera de ejemplo, si yo tengo un sistema sencillo, este sí es sencillo, un solo componente. Si yo me sitúo donde dice hielo, en algún punto allí, ¿sí? Es agua pura, no todo. Hielo, ¿cuántos componentes tengo? Hielo es agua, nada más que está sólida. Un solo componente. ¿Cuántas fases? Una fase, sólido. Entonces el número de grados de libertad sería 2. Entonces 1 menos 1 más 2 sería 2. ¿Qué significa eso? Y yo puedo escoger una presión. Vamos a suponer que yo coja una atmósfera. Entonces, escojo una atmósfera y puedo entonces variar la temperatura en todo ese rango. Desde la línea vertical donde dice 1 hasta encontrarme con la línea en rojo. Escojo la presión y puedo jugar con la temperatura. Son varias temperaturas. Y así mismo, ¿no? Si escojo una temperatura, me muevo entonces en esta zona, puedo escoger varias presiones a esa temperatura. Pero si estoy en la línea rojo, aquí, ¿cuántos componentes tengo?
la línea roja, un componente, ¿cierto? Todo es agua, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede en esa línea, esos puntos? Hay un equilibrio de fase. Hay equilibrio de las fases sólido y líquido. Bueno, yo me sitúo en un punto de eso. Tengo un solo componente. ¿Cuántas fases tengo? Si estoy en equilibrio, 2 fases. Entonces, si yo reemplazo 1, 2 más 2, ¿cuántos grados de libertad tengo? 1. 1. O sea, por la ecuación, reemplazando en la ecuación un grado de libertad. ¿Qué significa eso? Que si yo en esa línea escojo una presión, solamente hay una temperatura a esa presión. Si escojo una presión aquí, me muevo verticalmente y tendría una sola temperatura. En ese punto, escojo una presión y solamente hay una temperatura. No puedo jugar con la temperatura. Y asimismo, si escojo una temperatura, eso me define una presión. Entonces solamente tengo un grado de libertad. Puedo escoger la presión, pero de una vez queda definida la temperatura. Y a la inversa, escojo la temperatura, pero queda definida la presión. No sé si estamos claros. Misma presión puede haber 2 temperaturas y viceversa. ¿Perdón? Para el ejemplo anterior, donde hablaba del hielo, que tiene 2 grados de libertad, para una misma presión hay 2 temperaturas. No, para una Y misma viceversa. presión, o sea, significa que para una misma presión yo puedo jugar con la temperatura. Tengo varias temperaturas, ¿no? Llegó una atmósfera. Tengo todo este recorrido para escoger temperaturas. O sea, se puede jugar con la temperatura. ¿Con qué otra cosa puedo jugar? Bueno, escojo una temperatura por aquí, entonces en toda esta región puedo jugar con la presión. O sea, ¿con cuántas variables puedo jugar? No a la vez, sino una por una, ¿no? Digamos. Sí que puedo jugar con las dos, con presión y con temperatura. Pero acá no. Acá escojo una presión y ya tengo una temperatura. Lo único que puedo escoger es presión. Ya va a tener la temperatura. Si escojo la temperatura, ya voy a tener una presión. No puedo jugar con la presión. Entonces tengo un solo grado de libertad. ¿Dónde más tengo 2 grados de libertad? En esta región de agua líquida. Escojo una presión por aquí a la altura de donde dice hielo. Escojo una presión y tengo toda esta temperatura para jugar. Y si escojo una temperatura, tengo entonces todas estas presiones para jugar. 2 grados de libertad. Y en este punto, en el punto triple, vamos a sustituir en la formulita. Grado de libertad. ¿Cuántos componentes tengo? 1. 1 solo. Un componente. ¿Cuántas fases? 3. 3. Entonces el número, los grados de libertad. 1 menos 3 más 2. 0. Pero no hay grado de libertad. O sea, ahí no puedo jugar con ninguna. Ni con presión ni temperatura. ¿Sí? No hay grado de libertad. Solamente es ese valor. 0.006, digamos, y tanto. Temperatura. 273,16. Una cosa así. Ese es un sistema así de un solo componente.
Cuando el sistema es multicompuesto, ya se hace algo difícil. De todas maneras, esto nada más que es para que tenga conocimiento, ¿no? Pero no vamos a hacer no vamos a profundizar mucho en esto. Por ejemplo, dice, hay un sistema que es sacarosa sólida en equilibrio con una solución de sacarosa en agua. Ya, azúcar precipitado en agua. ¿Cuántos componentes tenemos? 2 componentes, sacarosa y agua. ¿Cuántas fases? Bueno, hay una fase líquida, que es agua con sacarosa pero disuelta. Y una fase sólida, que es el precipitado. Son 2 fases. No hay reacciones ni relaciones entre los componentes. Entonces, aplicamos la fórmula. 2 menos 2 más 2, hay 2 grados de libertad. O sea, grados de libertad significa que puedo jugar con 2 variables. O sea, tengo 2 variables para definir el sistema. ¿Sí? Ahí hasta le ponen ejemplos. Puede ser presión y temperatura. Una pregunta. ¿Esta fórmula solo se aplica a presión y temperatura o se puede utilizar para determinar herramientas? ¿Estamos claros? Dos grados de libertad. ¿Cuáles dos? Presión y temperatura. El otro ejemplo es una mezcla de nitrógeno, hidrógeno y amoníaco, pero no reaccionan entre sí. ¿Cuántos componentes tenemos? 3. Fases, los 3 son gases mezclados. Así que hay una sola fase. Y no hay reacción entre ellas, entre los componentes. Entonces calculo número de grados de libertad 4. O sea, ¿qué yo puedo jugar? ¿Cómo puedo definir el sistema? Bueno, con 4 variables. Esas 4 variables son fracción molar de cada especie, y ahí tendría 3, y la temperatura. O las 3 fracciones molares y la presión. O temperatura y presión y 2 fracciones molares. Tengo 4 grados de libertad. Ahora tengo una mezcla de los mismos, nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Pero hay una reacción de equilibrio, hay una reacción en equilibrio. Nitrógeno e hidrógeno para dar amoníaco, o amoníaco se decompone en nitrógeno e hidrógeno. Hay una relación entre ellas. Entonces son 3 especies diferentes. O sea, hay 3 componentes en realidad. ¿Sí? Una sola fase porque estos son gases. Pero como existe una reacción que relaciona los componentes, el número de componentes es 2. O sea, los componentes que haya le resto las relaciones que puede haber entre ellos. Más bien reacciones, pues. Así que el número de componentes es 2, no 3. Entonces calculo grado de libertad. ¿Cuánto grado de libertad? 3. ¿Sí? Aquí sí sería bueno poner presión, temperatura y una fracción molar. O 2 fracciones molar y una presión. O 2 fracciones y la temperatura. Profe, ¿podría repetir por qué se le resta 1 a los componentes? Sí, porque hay 3 sustancias. O sea, son como 3 componentes. Pero como hay una relación entre ellas, el número de componentes es 2. O sea que yo puedo, si conozco nitrógeno e hidrógeno, las cantidades, yo puedo saber cuánto amoníaco hay,
porque hay una reacción. Sí, aplico estequiometría y yo digo, bueno, si conozco nitrógeno e hidrógeno, yo voy a saber cuánto amoníaco hay. No necesito que me lo diga. Por eso entonces son dos componentes. ¿Sí? Sí, profe, ya. Bien, vamos a ver esto. ¿Por qué va? Bueno, está mejor. Ya conocemos, sí, potencial químico ya hablamos. Potencial químico no es más que la energía de Gibbs de una sustancia, pero por mol. Entonces, la energía, potencial químico o la energía de Gibbs varía con la temperatura y la presión. Eso lo vimos en la primera parte, ¿no? Pero en estos sistemas, por convención, vamos a ver las variaciones o se le pone atención a la variación de la energía de Gibbs o al potencial químico en función de la presión nada más. O sea, consideramos temperatura constante. Así que G varía con la presión V de P. Entonces, como varía la presión, integramos, ¿no? Desde una presión base hasta una presión P. Y tenemos entonces cómo varía G. V por dP. O delta P en este caso. Sea G o sea mu, potencial químico, si es por mol. Por eso dice volumen molar. Y con eso vamos a trabajar el resto de la diapositiva del tema. Miren que también es interesante esto para fases condensadas. Para fases condensadas, el volumen molar es muy pequeño. Entonces podemos aproximar esto a para que esto se vaya un poco más arriba. No hay manera. Podemos aproximar esto a que si la fuese condensada, el volumen es muy pequeño, entonces no hay variación con la presión. ¿Sí? O sea, el potencial químico es el potencial entonces tal. No varía con la presión, pues si es un sólido o un líquido. Para un gas sí hay que tomar en consideración VdP. Aquí está para el gas ideal. Como hay que tomar en cuenta VdP, entonces coloco V en términos de P y puedo integrar en la ecuación. Y esta sería la forma de potencial químico para un gas, considerado ideal. Sí, miren que si el gas no es ideal, sino que es real, se usa entonces una especie de presión corregida por las interacciones moleculares o atómicas, ¿no? Que es F, la fugacidad, en lugar de presión. Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahí donde teníamos G sub 0, bueno, G con un cerito arriba por T, porque eso da mu sub 0. Vamos a reír ese también. Es que todo lo dividimos por número de mol. G a la izquierda sobre el número de mol es mu. Así mismo G supra 0 por número de mol es mu sub 0, mu supra 0. En realidad aquí en la primera ecuación, en la segunda ecuación, esa RT debió ser multiplicada por N, NRT, y después dividir todo por N, número de mol. Y en lugar de energía G,
voy a tener energía de Gibbs por mol, que es mu. Sí. Entonces decía yo que si el gas no es ideal, se usa la fugacidad. ¿Y cómo se calcula la fugacidad? Con esta formulita más bien empírica, ¿no?, que está allí. Es una presión, nada más que hay que tomar en consideración el factor Z de los gases. ¿Cuál es el factor Z de los gases? Sí. Bueno, aquí está, factor de compresibilidad. Z es el volumen real del gas, ¿sí?, entre el volumen si el gas fuera ideal. Se llama entonces el factor de compresibilidad. Eso es que el gas es real. En el gas real así hay interacciones entre las partículas. No es como en el ideal, que se supone que no hay interacciones entre las partículas. Entonces Z da cuenta de eso, ¿no? Miren en la gráfica, el valor de Z para un gas ideal es 1. Y el volumen que se mide es el volumen del gas ideal, pues. Entonces, volumen sobre volumen sería 1 para el gas ideal. Pero si el gas es real, metano, monóxido, hidrógeno, helio, ya se aparta del comportamiento. Entonces tiene un cierto valor de Z. ¿Sí? O sea, Z viene siendo, a ver, la división de presión por volumen sobre nRT. Presión por volumen sobre nRT. Presión volumen sobre nRT. Entonces, en el gas ideal, presión presión por volumen sobre nRT tiene que darte 1 por la ecuación de estado. Pero en los otros gases no es así. Entonces, por eso se escribe en el caso real, es PV es igual a ZNRT, que esa ecuación para el gas ideal sería Z igual a 1. Ese es el factor de compresibilidad. Ya, de ahí, por ejemplo, la ecuación de ese factor, en ese factor está, perdón, la ecuación de estas especiales, de Van der Waals o de Berthelot, de los otros, están tomando en consideración esa Z. Bueno, entonces la fugacidad tiene varias definiciones. Allí enumero las definiciones. La que parece más, como te digo, más comprensible tal vez, es que es una presión corregida y es la tendencia de la sustancia de preferir una fase frente a la otra. De allí ese término de fugacidad. Pero hay varias definiciones, ¿no? Como la primera, el valor de la presión necesaria a una temperatura dada para que las propiedades de un gas no ideal satisfagan lo que corresponde a un gas ideal. Es como un ajuste. Otra que dice que es un parámetro ficticio, no experimental. ¿Sí? No sé si estamos claros. Miren que cuando a presiones bajas, la fugacidad y la presión del gas son prácticamente iguales. ¿Sí? A medida que vamos aumentando la presión, entonces se van diferenciando, ¿no?, lo que es presión y lo que es fugacidad. O sea, la presión del gas va variando con respecto al comportamiento ideal. Entonces, en algunos problemas va a ser necesario usar ese factor Z. Pero bueno, vamos a lo que veníamos, que eran sistemas multicompuestos sencillos.
Más sencillo Profesor, son, ¿sí? ¿puede poner la PPT número 7? Tuvo una cuestión que no copié. Número 7. Mm, ajá. Es que ahí donde dice el logaritmo de la fugacidad, ese es el valor de f. Y sale de la ecuación esa que está ahí abajo del logaritmo de f igual logaritmo de t, de ahí. Sí, sí, así es. Y lo que tenemos que calcular con las otras ecuaciones es z nada más. Con las otras ecuaciones. Ah, Sí, sí, sí. déjame copiar. O sea, miren que el valor de f depende del valor z. Depende de Ya, la profe. compresibilidad del gas. Sí. Entonces, la mezcla más sencilla sería solvente soluto. Soluto puede ser sólido, una mezcla de agua y a sal, pero el soluto puede ser otro líquido, agua y alcohol, pero alcohol en menor cantidad. Bueno, por ahora vamos a ver soluto sólido, ¿sí? Bueno, lo demás, las definiciones, lo que es una mezcla binaria, ustedes han trabajado con mezclas binarias, ¿no? No hay problema con eso. Entonces, en estas mezclas, yo tengo aquí, por ejemplo, en ese esquema, solvente puro, hay una presión de vapor en donde esté, ¿no? Si es agua en un vaso, hay una presión de vapor. Depende de la temperatura. Si ese vaso con agua yo le pongo un soluto, entonces la presión de vapor disminuye realmente. Se puede visualizar como que las moléculas o las partículas del soluto más o menos amarran un poco las moléculas del líquido y le obstaculizan un poco el paso de líquido a vapor. Hay menor presión de vapor. Eso lo estudió entonces Raoult y esto llegó a esa formulita. La presión de vapor total depende de la presión del solvente puro, esa que es supracero, pero también depende de la cantidad de soluto que haya. Entonces se usa las fracciones molares. Puesto el soluto, hay una fracción molar de soluto, perdón, y una fracción molar de solvente. Entonces, la presión de vapor total depende de las dos, soluto y solvente, fracciones molares. ¿Estamos claros? Si son dos líquidos, yo hablé de sal y agua, ¿no? Pero puede ser agua y alcohol. Los dos tienen presión de vapor. Entonces hay una presión de vapor del agua y una presión de vapor del soluto, que es alcohol. Y yo calculo las fracciones molares de cada uno. Multiplico, sumo, y eso me da la presión de vapor total. Uno de los dos debe tener menor presión de vapor. Entonces la presión de vapor total no va a ser ni la presión del que la tiene más alta ni el más baja. ¿Sí? Debe haber un valor allí que no es precisamente el valor medio tampoco. No tiene que ser el valor medio. Depende de las cantidades. O sea que la presión de vapor total no va a ser ni la del alto ni la del bajo, ni del que tiene más baja la presión de vapor. Bueno, esa es la ley de Raoult. Pero por ahora, bueno, aquí se establece que es una ley límite, ¿no? ¿Sí? O sea que, como te digo, para
ciertos valores de concentración. Ya, esta ley funciona bien cuando las soluciones son diluidas. Ya cuando son concentradas, ya hay problema. No se obedece fielmente. Por eso se le llama ley límite. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿A qué se refiere el término solución ideal? Más bien cuando, o sea, que cumple con la ley esa de Raoult. Esas soluciones ideales son las diluidas. En esas soluciones diluidas, por ejemplo, si es un sólido, o bueno, sea lo que sea el soluto, no hay tantas interacciones entre las partículas del soluto, ¿sí? Y está bien disuelto. Cuando es muy concentrada, entonces ya no es ideal. Ya hay problemas de interacciones entre las partículas. O sea, más bien uno puede visualizar una solución diluida como si fuera partículas disueltas en un gas, también bien distribuidas. Soluciones ideales, entonces. Consideremos un sistema binario, el primero, el más sencillo, que el soluto es un sólido no volátil y no disociable. Por ejemplo, la sal es disociable. Cloruro de sodio me estoy refiriendo. Cloruro de sodio, cuando se disuelve, genera iones sodio y iones cloro, catión y anión. Pero vamos a suponer que sea azúcar, pues, no disociable. Entonces vamos a tratar primero el no disociable. En el caso de que tenemos una solución de dos componentes, sistema binario. La presión total por ley de Raoult sería la presión del número 1 significa el solvente. Presión del solvente por la fracción molar del solvente más presión de vapor del soluto por la fracción molar del soluto. Esa es la ley de Raoult. Pero, como estamos hablando de un soluto sólido, no tiene presión de vapor. Entonces la ley de Raoult pierde uno de los términos. P1X1. ¿Sí? Entonces pregunto yo, la presión de vapor, si fuera agua y sal, agua y azúcar, perdón. La presión de vapor del agua se ve disminuida si le pongo azúcar. Bueno, la presión de vapor normal del agua es P sub 1 supra 0, ¿no? Y la presión que queda después que le he añadido la sal es P total. Es menor. P total es menor. ¿Cuánto valen las fracciones molares si tengo dos componentes? O sea, no un valor, o sea, con respecto a uno. La suma de las fracciones molares debe ser igual a 1. O sea que cualquier fracción molar, es lo que estoy tratando de decir, cualquier fracción molar es menor de 1. Porque hay que sumarla para que dé 1, ¿no? Sí, cualquier fracción molar es menor de 1. Estoy diciendo entonces que X1 es menor de 1. Si es menor de 1, cuando lo multiplico por P supra 0, ¿sí? Va a bajarle su valor, ¿no? Vamos a suponer que X1 sea 0.8. La multiplico por la presión de vapor y la va a disminuir. Y esa va a ser la nueva presión de vapor. No sé si estamos claros. Profe, ahí el miembro de P2X2 se elimina porque el soluto no, el azúcar no tiene presión de vapor. No tiene presión de vapor. Ujú. Entonces, siendo X1 menor de 1, cuando multiplico por la presión de vapor del solvente puro, va a bajarle su presión de vapor. Ahora, ese se multiplico por
fracción molar del solvente. Pero yo la fracción molar del solvente lo puedo poner en términos de fracción molar del soluto, que es X2. Como usted dijo que la suma de los dos debe dar 1, ¿no? Entonces X1 es lo mismo que 1 menos X2. ¿Cierto? 1 menos X2. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo escribir esa ecuación, esa expresión que está ahí en el miembro derecho? O sea, si yo elimino el paréntesis, ¿qué me quedaría? Presión total es igual a P1 supra 0, o sea, la presión del solvente puro, menos X2 por P1. ¿Cierto? Eliminando el paréntesis. Entonces es lo mismo. Estamos diciendo que a P1, que es el solvente puro, le estoy restando una cantidad. Y por lo tanto la presión P total va a quedar menor. O sea, lo calculo con la fracción molar del solvente o con la fracción molar del soluto. Eso ya es parte de lo que conocemos como propiedades coligativas. ¿Cuáles son las propiedades coligativas? Son 4, ¿no? Ustedes las recuerdan de química general. Disminución de la presión de vapor, disminución del punto de congelación, aumento del punto de ebullición y la aparición de una presión osmótica. Son 4. Entonces vamos a ver una por una en este caso. Disminuye la presión de vapor. Esta aquí en la gráfica, esta que está a la izquierda en azul, es la presión de vapor de un líquido puro. Al subir la temperatura va subiendo la presión de vapor. Agua que estoy calentando, va subiendo su presión de vapor. No hay problema. Cuando yo le pongo un soluto, esas presiones de vapor van a disminuir. Eso se ve entonces acá a la derecha. Digamos que la línea en rojo corresponde a la que teníamos acá en azul. Y entonces la otra línea, que más bien parece verde, es cómo han disminuido esas presiones de vapor. Descenso de la presión de vapor. No sé si estamos claros ahí. Es como si dibujáramos acá en la gráfica en azul otra curva, pero por debajo. Menores presiones de vapor. Cuando tengo el soluto ahí. Sí. Entonces, en esas ecuaciones se está aplicando la ley de Raoult. Presión total es presión del solvente puro por su fracción molar. Sí. Ahora, ¿por qué la disminución delta P, disminución en la presión de vapor, o la variación en la presión de vapor es X2 P1 puro? Bueno, yo eso lo había dejado allí de tarea. Muestre que efectivamente la variación en la presión de vapor es P1 puro por X2. Pero esa presión de vapor es del disolvente. Cuando tiene el supracero es solvente, y el número 1, pues, solvente puro. ¿Y PV? ¿Perdón? ¿Y la de PV? La segunda. Es presión vapor después de que añadimos ya el soluto. Supracero es puro, y sin el índice 0 es que es después que añadimos el soluto.
Sí. Por eso la presión sin el soluto es alta. Cuando pongo el soluto baja. Entonces yo resto, ¿no? La presión pura menos la presión que queda, y eso es delta P de vapor. Bueno, ese delta P de vapor se puede calcular como P1 supra 0, ya, solvente puro, por X2. ¿Y eso es donde se ve? Eso se ve aquí en la otra diapositiva, ¿no? Aquí. Si usted desarrolla, y pudiera hacerlo, ¿ve? Para que no lo vaya a sorprender un problemita así. Vamos a escribir P total es igual a P1 supra 0, paréntesis, 1 menos X2. Yo creo que no hay necesidad de compartir pantalla. Si usted elimina el paréntesis, ¿qué expresión queda? Queda P supra 0 PT, menos a la izquierda, presión total igual, o presión de vapor. Presión total es presión de vapor. Es igual, y a la derecha, P supra 0 menos P supra 0 por X2. menos P1 supra 0 por X2. Ajá. Cierto. Ahora, ¿a qué le llamamos delta P? Delta P de vapor es la presión antes, o sea, la presión pura, menos la presión después, cuando ya tengo el soluto. Cierto, eso es delta P. ¿Estamos claros? Delta P es la presión del solvente puro, cuando era puro, menos la presión que va a tener después. Estoy restando mayor menos el menor. P supra 0 menos presión de vapor después. Bueno, esa presión de vapor después también la simbolizamos como presión T, sub T, presión total. Bueno, ahora en la ecuación esta que usted me dictó, si usted resta presión de vapor puro menos presión total, o sea, presión de vapor, ¿no? Presión de vapor después, ¿cómo arregla esa ecuación? Perdón, restando presión de vapor puro menos presión total. Ya les dije que esa presión total es la presión de vapor después. Queda P supra 1 por X sub 2. Queda presión 1 supra 0 menos presión total es igual a ¿qué? a P1 por X2. P1 puro por X2. ¿Sí? Entonces, como delta P es presión de vapor puro menos P total, estamos diciendo que delta P es P1 puro por X2, que es lo que está acá. Delta P es X2 por P1 puro. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, no sé lo demás. Yo creo que no hay problema ahí, ¿no? Profe, entonces PV es igual a P total. Sí, PV, sí, a veces escribimos como P sub V o a veces como P total. Es la misma. Es la presión después de. Así que ya sabemos que delta P de vapor, o sí, delta P de vapor es, o sea, la variación en la presión de vapor es P1 por X2. P1 puro por X2.
y que la presión de vapor pues baja. Eso tiene sus consecuencias, como las presiones de vapor. ¿Cuáles son las presiones de vapor? En esa gráfica que la vimos el año pasado. Es la ecuación, sí, ¿cómo es? Diagrama de fase del agua, por ejemplo. ¿Dónde están las presiones de vapor? Presiones de vapor. Pues yo estoy graficando presión versus temperatura, ¿no? Entonces, ¿en qué parte de este diagrama de fases está representado estas que vimos antes? Presiones de vapor. ¿Qué parte de esta gráfica? ¿No la ven? Vapor, vaporización es líquido a vapor, ¿no? ¿Qué parte de esta gráfica tiene o representa lo que estamos viendo acá en la otra, lo que estábamos viendo en esta, la línea de esta curva? ¿Qué línea es? La línea que está en la derecha, que como que sube. Sí, No, el está- que está más a la derecha. Sí. Esa es la línea esta, que está aquí en rojo, pues, en esta gráfica. Y la línea esta que está en este color tipo verde, sería la que está punteada acá, por debajo de la otra. Bajaron las presiones de vapor. Y eso tiene con sus consecuencias. Miren, ¿cuál era la temperatura de ebullición a una atmósfera? Temperatura de ebullición era aquí en este punto, del solvente puro, agua pura. Ahora que se le puso el azúcar al agua, bajó la presión de vapor, bajaron las presiones de vapor a diferentes temperaturas. Y la temperatura de ebullición ahora se desplazó para acá, aumentó. Entonces esa es una propiedad coligativa, aumento de la temperatura de ebullición. ¿Sí? Y así mismo, ¿dónde era la temperatura de congelación? Líquido que se convierte en sólido. Temperatura de congelación a una atmósfera, A 0 grados Celsius. que era aquí a una atmósfera donde hay equilibrio líquido-sólido, ¿no? Congelación. Bueno, eso también corrió. También corrió. Y no sé si se nota. La presión de vapor del líquido han disminuido. Y las presiones, esto también. O sea, también yo puedo buscar una relación de vapor con el sólido, en realidad. ¿Cierto? ¿O no? Pregunto, ¿se ocurrió el punto triple? Ahora estas son las presiones de vapor. También me dice que esto se corrió. Entonces el punto triple que estaba aquí, ahora va a quedar es acá. Pero bueno, en cuanto a propiedades coligativas, tenemos esta. Aumentó la temperatura de ebullición, disminuyó la temperatura de congelación a causa de la presencia del soluto. No sé si estamos claros.
Tal vez se vea más claro cuando le metamos un poquito de matemática a este asunto. Aquí está la más o menos matemática. Disminución de la presión de vapor. Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Aplicamos la ecuación de Raoult, P1 puro, X1, P2 puro, X2. Pero como no hay P2 puro, porque es un sólido, se elimina. Y me queda entonces que lo que vimos antes, presión total es P1, X1, o en función de X2. El caso es que la presión después de añadido el soluto no volátil es menor que la presión que tenía el líquido puro. Disminución de la presión de vapor. Abatimiento de la temperatura de congelación. Aquí sí, voy a tener que resumir porque se nos va a ir todo el tiempo en esta cosa. El caso es que si tenemos el líquido en equilibrio con el sólido, el solvente líquido en equilibrio con se congela, pues. El potencial químico del solvente que está en solución, ¿no? Debe ser igual al potencial químico del solvente que ya se ha congelado. Ahora, aquí se asume que cuando tú congelas, se congela de preferencia el líquido puro. Entonces el soluto que estaba allí como que corre hacia donde está el solvente líquido todavía. O sea, como que no se queda atrapado en el sólido. Pero los potenciales químicos del solvente que tiene el soluto disuelto debe ser igual al potencial químico del solvente ya congelado. Entonces con eso es que se va a jugar. Y aquí es donde yo les digo que van a tener que leer eso y con calma y preguntar si hay algo raro. Porque hay que hacer ciertas estimaciones, ¿no? Por ejemplo, yo le dije que el soluto está en el solvente líquido, está disuelto. Cuando pasa el solvente a congelarse, el soluto como que corre hacia el solvente. ¿Sí? Y además, la solución es ideal. ¿Qué quiere decir ideal? Más o menos se puede considerar que es. Ideal significa que es diluida. Entonces, el soluto es como está diluida la solución, es como si fueran, digamos, partículas de polvo en el aire. ¿Sí? O sea, las moléculas de agua, si es agua y azúcar, pues, funcionan, se pueden ver como el seno de un gas, en donde están incrustadas las partículas del sólido. Más o menos, se comporta como un gas, de acuerdo a la cantidad de sólido, ¿no? Entonces yo aplico como te digo, potencial químico del gas, aunque sea un líquido. Entonces el número 1 le dije que es el líquido, el solvente, entonces le aplico la ecuación que vimos en la primera diapositiva, que para un gas hay que tomar en cuenta la presión. Si es un sólido si es un sólido o líquido, no se toma en cuenta la presión. No sé si estamos claros allí. Dijimos que en las diapositivas anteriores, potencial químico, cuando es una sustancia sólida, fase condensada, μI es μI supra cero, nada más. No se toma en cuenta RT, el logaritmo natural de X1, eso es para gases. Entonces, cuando es un gas, sí se toma en cuenta ese segundo término del miembro derecho. Pero en este caso, el agua, frente al soluto, se está comportando como si fuera un gas. Y yo le puedo aplicar
o hacen ese truco matemático, ¿no? De aplicarle la potencial químico como si fuera un gas, una atmósfera gaseosa en torno al soluto. Y por ahí entonces va el desarrollo. Entonces, como hay un equilibrio solución solvente congelado, yo aplico el concepto de potencial químico a los dos que tienen que igualarse y por allí vamos, pero quiero que lo lean con calma mejor y si tienen alguna pregunta pues la hacen después. Miren que se usa una ecuación de Gibbs-Helmholtz. Esa no sé si la vimos en la clase anterior, pero por lo menos se les da, ¿no? La variación de T con respecto a T, ¿sí? De delta G sobre T es igual a delta G sobre T cuadrado. Es una ecuación famosa de Gibbs-Helmholtz. Eso hay que aplicarlo acá. ¿Y para qué es todo esto? ¿Sí? Para llegar al final, mire que hacen también, cuando hablamos, creo que fue en la primera parte, sí, cuando tratamos con la ecuación de Clapeyron, tuvimos que hacer también una aproximación de un logaritmo, expandir un logaritmo. Todo eso hay que aplicarlo aquí también para llegar a la ecuación esta que está acá al final. La fracción molar del soluto, ¿sí? En este sistema de cuando se congela la solución, obedece a esta ecuación que ustedes en química general, miren que acá continúa las derivaciones, ¿no? En química general conocieron como delta T de fusión es KF por M, química general, la última ecuación, que es la que vamos a usar, pero todo ese desarrollo deben conocerlo porque la ecuación que está justamente antes de la última, la penúltima, también deben comprenderla. M2 es la molaridad de cantidad de soluto. Entonces, cuando se requiere, cuando el problema pregunta cuánto varía la temperatura de congelación cuando el agua tiene azúcar en la cantidad tal, o sea, con molaridad tal. Entonces, simplemente se usa la ecuación esta. Delta T es KFM. ¿Qué es KF? Es esto, la propiedad del agua. Se llama constante, característica del agua como solvente. Constante crioscópica. Eso viene en tablas, valores en tablas. Se determina experimentalmente. ¿Sí? Entonces, miren que esa KF que ustedes conocieron en química general, para el agua ese valor es menos 0.86, creo. Eso es todo lo que está acá entre paréntesis. ¿Y de dónde se deduce eso? De todo lo que vimos acá anteriormente. Profe, ¿y qué es M1 mayúscula? La masa molar del solvente. Que hacen muchos trucos por ahí, por ejemplo, la cantidad de solvente, el peso de solvente se toma 1 kilogramo. 1 kilogramo, porque miren que en el resto anteriormente estábamos hablando del número de moles, ¿sí? Pero al final se escoge una cantidad de solvente que sea 1 kilogramo. De esa manera, la concentración no la vamos a dar ni en fracciones molares ni en molaridad, sino que como es 1 kilogramo de solvente, se va a usar molalidad. Molalidad.
Entonces hay algunos problemas en que simplemente te calculan la molaridad de la solución o la variación en la temperatura de congelación, que dan los otros datos, ¿no? Pero puede haber problemas en que pregunten algo con respecto a KF. Bueno, así se determina la variación en la temperatura de congelación. La variación en la temperatura de ebullición sigue un patrón muy parecido, por eso no lo desarrollé todo allí. Muy parecido. Se busca el equilibrio, en este caso del líquido y del vapor. Lo demás es la misma historia más o menos. Y se va a llegar a una ecuación también parecida. Delta T de ebullición es K sub B por la molaridad del soluto. Molaridad de la solución, pues, por la presencia del soluto. Y esa KB se le llama entonces constante ebullioscópica. Para el agua esa es 0.51. Y esa KB tiene, parecido a KF, tiene esta expresión matemática. Y esta otra ecuación, la anterior, también se usa mucho. Pero, bueno, se puede también hacer todo el desarrollo para esto. Pero al final se usa esta ecuación y la de delta T, sabiendo que es KB, constante ebullioscópica. Y la última propiedad coligativa, punto de ebullición, aumento de las presiones de vapor, disminución de temperatura de congelación, aumento de la temperatura de ebullición, y la cuarta es la presión osmótica. Esa osmosis, a lo mejor trabajaron en biología con eso. Si yo tengo una solución y esa solución, el líquido, lo separo del solvente puro por medio de una membrana semipermeable. O sea, permeable a las partículas del solvente puro, del solvente pues, pero no a las partículas del soluto. Entonces yo pongo solución, membrana, solvente puro. ¿Qué va a ocurrir? El solvente puro, como la membrana es permeable a él, el solvente puro comienza a pasar hacia la solución. Es decir, trata de diluirla. Eso es también cuestión de energía, ¿no? Buscando un equilibrio. Trata de diluir la solución. No sé si estamos claros. ¿Estamos claros ahí? Tengo solución, líquido, ¿no? Membrana y del otro lado solvente puro. El solvente puro puede pasar a través de la membrana. Entonces, ¿en qué dirección va a pasar? Bueno, desde donde está puro, va a tratar de ir a donde está la solución, no a la inversa. ¿Por qué? Porque trata de diluirla para encontrar mayor estabilidad. No sé si estamos claros. Ahí tú puedes jugar con una serie de conceptos, ¿no? Como de entropía, tratando de aumentar la entropía, o de bajar la energía. Esa va a ser la tendencia. ¿Estamos claros o no? Sí, profe. ¿Qué pasa si usted, bueno, usted a lo mejor ya, y es que ya no se ve tierra así, ahora es puro cemento, pero si usted toma una lombriz de tierra, ¿sí? Y la pone en sal, una solución muy concentrada
en sal o sal pura, ¿qué le pasaría? Bueno, muchos malucos lo hacen hasta con los sapos. ¿Qué pasaría? Ustedes ven que esa lombriz comienza a mancharse. Claro, porque está más concentrada, ¿no? La sal que está afuera que lo que ella tiene en su organismo. ¿Sí? Tiene agua, ¿no? Porque todo ser vivo tiene agua. Así que ella va a encontrar un ambiente más concentrado en sal que lo que ella tiene. De manera que el solvente, su piel trabaja como membrana. ¿Sí? El agua que ella tiene dentro va a tratar de ir hacia donde está la sal. O sea, al principio tú vas a ver que se va como hinchando, porque es que está haciendo presión. Y con el tiempo se va a secar, se le va a salir todo el agua. Más o menos eso, no sé si lo vieron en biología, pero eso ocurre. La ósmosis inversa sería lo contrario, ¿no? Pero eso yo creo que se ve mejor aquí, ¿ve? Aquí a la izquierda tenemos solvente puro, tenemos solución a la derecha, en el brazo derecho. Solución, solvente puro. Entonces el solvente puro va a pasar a través de la membrana hacia la solución. Por supuesto, el volumen de la solución aumenta aquí en la parte central de la figura. Aumentó el volumen de la parte derecha. ¿Sí? Porque el solvente está pasando hacia allá. Pero llega un momento en que esa columna ya tiene cierto peso, ¿sí? Que va a contrarrestar el paso del agua de izquierda a derecha. No sé si estamos claros. ¿Sí? Sí, profe. Y de esa manera entonces que se determina experimentalmente la presión osmótica simbolizado por la letra pi, presión osmótica. ¿Sí? Ya miren que la presión osmótica no se mide cuando el solvente puro está pasando hacia la derecha en este caso, ¿no? Sino cuando ya se alcanza el equilibrio. Entonces ya el líquido como que tratara de regresar. Se establece un equilibrio y se determina así pues la presión osmótica. Vamos a verlo acá. Ahí se describe, ¿no? O sea, hay un equilibrio ahí de presiones, pero la presión de izquierda a derecha es P y de derecha, donde está el alto, donde subió el volumen, la presión es P más pi y hay un equilibrio entre las dos. Ese valor pi es la presión osmótica. Entonces hay que jugar con eso, pero en términos de los potenciales químicos del solvente, en la solución y cuando está puro. Bueno, se juega con los potenciales químicos, con la igualdad de potenciales químicos. También allí tienen que ver todas esas deducciones hasta llegar a el valor pi matemático, o sea, la expresión matemática. Y es fácil calcular pi, o sea, calcularlo matemáticamente, porque depende de la concentración del soluto. N2 y N1 son los números de mol de soluto y solvente. Pero como N2 del número de mol del soluto, lo estoy dividiendo entre el volumen del solvente. Son soluciones relativamente diluidas, no son tan extremas. Entonces yo tengo
concentración, ¿no? O sea, yo puedo hablar de concentración molar. Concentración molar es mole de soluto sobre volumen de solución. Volumen de solución se puede considerar que es el volumen del solvente. Entonces es fácil calcular la presión osmótica pi si te dan la concentración del sol, de la solución y la temperatura. Pero para llegar a eso hay que saber toda la historia anterior. Nosotros los químicos, los biólogos se conforman con tener la ecuación y ya. Bien, vamos a ver qué sigue aquí. Sí, sí, todavía tenemos algo de tiempo. Estábamos hablando de un soluto como azúcar que no se ioniza, no es disociable. Pero ¿qué pasa si el soluto es cloruro de sodio o bromuro de magnesio, en este caso? Bueno, si se disocia, sí, hay más moles, habrá más moles de soluto. O sea, habrá moles, si es cloruro de sodio, habrá moles de sodio y habrá moles de cloruro. Entonces, a esa cantidad de iones, sí, de una carga y de la otra, pues, es lo que se conoce como el factor de Van Hoff, cantidad de iones que da. O sea, no la cantidad, sino, ¿cómo es? Número de iones positivos o negativos. Cloruro de sodio da 2 iones cloro y iones cloruro, por molécula, pues. Bromuro de magnesio da magnesio catión y 2 aniones bromuro. Entonces, el número I de Van Hoff sería 3. Y eso influye entonces en las fracciones molares, el número de moles, pues, de las partículas. ¿Y qué causa eso? Que, por ejemplo, la disminución en la temperatura de congelación ya no va a ser K crioscópica por M, sino que hay que multiplicarla por I, por el factor. Ahora ese factor de Van Hoff no son números tan enteros como los vimos, sino que depende de la concentración. Cloruro de sodio. Mire, dijimos que es 2, ¿no? Porque es cloro y sodio, pero ese es el valor límite. Está muy, muy, muy diluida. El valor es 2. Pero a medida que se va concentrando, el valor 2 va bajando. ¿Por qué? Porque entre anión y catión, ¿sí? La molécula de cloruro de sodio se disocia, decimos nosotros, se disocia en 2 iones, anión y catión. ¿Sí? Pero cuando es muy diluida, cuando se va concentrando la solución, entonces ocurre el fenómeno contrario. Hay asociación iónica. Los iones, anión catión, se asocian y devuelven la molécula original. Claro, en mucho menor cuantía, ¿no? Pero sí devuelven algo, se regresan. Eso es lo contrario de disociación, es asociación iónica. Entonces eso hace que cambie el número de mol. Entonces el factor I de Van Hoff ya no será 2, sino que va bajando de acuerdo a la concentración. ¿Sí? Miren el caso del sulfato de magnesio. Baja un montón. De 2 baja a 1.21 cuando es 0.1 molar. Bueno, el caso es que es ahí, hay que determinarla y el valor delta T. En el valor de delta T hay que considerar esa I.
el factor de Van Hoff. Es como si aumentara la molalidad. Aquí hay varias maneras de calcularlo. ¿Sí? Lo más usual es la última. Moles de partículas en solución sobre moles por fórmula. ¿Sí? Pero también se puede hacer, también puede hacerlo después que has medido la propiedad coligativa. Ahí cuando dicen moles de partículas en solución se refieren a los iones. Sí, así es. Y por fórmula sería todo el compuesto, o sea, el cloruro de sodio, por ejemplo. Sí. Los moles de cloruro de sodio. No, serían los moles, ¿cómo te digo? Más bien es la cantidad de iones que va a dar. Por ejemplo, si fuera cloruro de sodio, moles por fórmula sería 2 abajo. Y arriba entonces las moles de partículas en la solución, que no es 2, va a ser menor de 2. Entonces cuando divide, por ejemplo, 1.8 entre 2, entonces te da el valor de I. No sé si estamos claros. Es moles reales entre moles que tú esperabas, más o menos. Yo creo que arriba también se ve, mire. Bueno, ves que la primera es midiendo ya la propiedad coligativa. Ves que no sale bien, entonces te regresa y busca ahí. Pero eso como que es ensayo y error, ¿no? Mide la propiedad coligativa. ¿Sí? Le da un valor. Después lo hace por cálculo. Calcula el valor esperado. Lo divide y eso te da la I. O sea que esa primera parte es como despejar I acá, pues. Es como despejar I. O sea que tendría que hacerlo después que miden la propiedad. La segunda dice número total de moles de soluto en la solución. Y número esperado, como teórico, pues. Moles de soluto que moles esperadas, o sea, teóricas. Esa tercera parte, esa como que confunde un poco, porque habla de masa molar. Esa es algo confusa, está allí. Pero bueno, generalmente en los problemas te dicen cuál es el valor I para que lo incluyas en el cálculo de la propiedad coligativa. O te dan la propiedad coligativa esperada y la medida y te preguntan I, cuál es el factor de Van Hoff. Pero es importante porque, saber que si pones azúcar en agua varía su punto de ebullición, pero no es lo mismo si pones cloruro de sodio en agua. ¿En qué caso varía más la ebullición del agua? Si pones cloruro de sodio o si pones azúcar. Bueno. Cloruro de sodio, ¿no sería? Porque está ahí. Si pones azúcar, no se ioniza, entonces se puede considerar que I es 1. Así que delta T es K por M. Pero si pones cloruro de sodio diluido, esa I tiene un valor mayor de 1. Imagínate que puede ser hasta 1.87. ¿Sí?
Así que esto con sal aumenta mucho más. Eso es pues en cuanto a factor de Van Hoff. Ah, mira que bien. Estamos bien aquí. Preguntan aquí que si funciona, perdón, antes de eso. Aquí está cómo cambian las ecuaciones. La presión de vapor, todas se multiplican por I. Y esa I es mayor de 1, ¿no? Para electrolitos, solutos ionizables, mayor de 1. Así que todos esos valores van a ser mayor cuando el soluto es una solución ionizable. Entonces aquí encontré esto que dice que esta expresión ayuda a encontrar el valor I de Van Hoff. Pero para eso necesitaríamos el grado de ionización de la sustancia. Grado de ionización. Yo no sé si alguna vez han trabajado con grado de ionización. No. O sea, cuando el grado de ionización se multiplica por 100, tendríamos el porcentaje de ionización. ¿Sí? Porcentaje de ionización. Por ejemplo, creo que el ácido acético. Sí. El ácido acético se ioniza ¿qué? 1.17. Creo que casi un 2%. 2% en una solución algo diluida, 2%. ¿Sí? Dependiendo de la temperatura también. Entonces, ¿cuál es su grado de ionización? Grado de ionización es el porcentaje de ionización entre 100. Es algo sencillo. Grado de ionización, en eso vamos a trabajar, con eso vamos a trabajar cuando veamos equilibrio químico. Bueno, se dice que con esto, conociendo el grado de ionización del soluto en esa solución, podemos calcular el factor I. ¿Por qué? Porque calculamos delta T, por ejemplo, de congelación con esta formulita, conociendo alfa. ¿Sí? Calculamos y lo medimos experimentalmente. Entonces la diferencia entre los dos valores es I. Por ahí lo veremos en algún problemita. Profe, ¿cómo así la diferencia? No entendí muy bien esa última parte. O sea, tú consigues delta T de congelación con esta formulita. ¿Sí? Te da un cierto valor, ¿no? Delta T, vamos a suponer que te dé medio grado. Entonces, lo haces experimentalmente. Calcula delta T de congelación. Experimentalmente, ¿no? Pone una concentración tal. Entonces, ¿cómo te digo? El valor experimental lo comparas con el valor que obtuviste teóricamente. Y por medio de eso determinas entonces cuál debe ser el factor I. Porque debe haber una diferencia. Eso yo lo encontré, no recuerdo en qué parte encontré eso. Yo nunca la verifiqué, pero se supone que debe funcionar.
No, pero cuando tú divides debe darte 1, es que la cosa, es que debe darte 1. No debe darte una diferencia, debe darte 1, el mismo valor. Pero para eso tienes que calcular alfa. Tienes que determinar alfa. Bueno, por ahí buscaremos algún problema que se pueda aplicar eso a ver qué tal. Bueno, ¿todo bien? Sí. El viernes entonces discutiríamos problemas o va a seguir Sí, con la teoría. Es que yo le iba a pedir algo, o sea, no sé si el grupo lo pensó, que el viernes nosotros tenemos un parcial de química inorgánica. Entonces, sí. probablemente si usted nos mande los problemas hoy o mañana, no tengamos tiempo de hacer la lectura que siempre hacemos al capítulo y resolver problemas para discutirlos el viernes. No sé si pudiéramos discutirlo la otra clase del miércoles y el viernes seguimos con teoría, pero no sé qué opinan los compañeros, porque realmente no creo que podamos resolver tarea ahorita. No sé qué opinan los demás. Yo opino lo mismo, profesor. Es que es en la mañana el parcial. Así que hay que estar concentrado en eso y va a ser difícil resolver los problemas. Sí. Pero hay otra situación, que si no repasan esto, se le va a hacer más difícil la otra parte, porque ya son, mira, hablamos de solutos no disociables, ahora solutos disociables. Y en la próxima tendremos que hablar de solutos ya con presión de vapor, solutos líquidos, o por lo menos que tengan presión de vapor. O podemos hacer lo siguiente, hacemos unos cuantos problemas. Vamos, ¿a qué hora es el examen? Es a las 7:50 hasta las 9:40, es antes de su hora. O sea, yo lo que estaba sugiriendo Ah, es que en todo caso este tema que estamos dando ahorita con usted, lo repasáramos el fin de semana nosotros, pues, porque ya hoy es miércoles, jueves, normalmente la clase del miércoles la repasamos el jueves y el viernes la discutimos. Eso es lo que hacemos casi siempre, pero no sé si pudiéramos repasar este tema para el fin de semana, porque bueno, bueno, para no avanzar en teoría, podemos eh, tener a mano las diapositivas y algunos problemas sencillos y dar por lo menos una hora, ver algunos problemas en una hora. Yo escogería aquellos más representativos, ¿sí? Que ayuden a entender la formulita que está en la diapositiva, por ejemplo. a mí me parece bien, no sé qué opinan nada más. Sí, pues ya el lunes que es lunes 31, queda junio y parte de julio. Hay que terminar esto, comenzar, sí, hay que. Sí, el viernes vemos algunos problemitas de estos representativos y seguimos entonces el miércoles con soluciones binarias y pues después tenemos que llegar hasta ternarias. Sí, está bien. Entonces el viernes por lo menos una hora de algunos problemas de esto. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, de acuerdo. Oiga, en cuanto al examen, recuerden que los que no hicieron examen o no pudieron entregarlo al final del curso, esto puede ser en el mismo examen semestral, entonces se toma en consideración esas notas.
Yo creo que yo les hablé de eso, ¿no? No, profesor. Sí, o sea, los exámenes parciales tienen la finalidad de que el estudiante vaya repasando los temas, ¿sí? Ejercitándose en eso, para que no se le acumule todo ese montón de cosas para el final. Pero los parciales son para eso, pues, para que él vaya asimilando las partes. Y esto, la universidad pide que el profesor procure poner por lo menos 2 parciales para ayudar al estudiante. Eso es para ayudar. Pero entonces, si eso es así, y yo siempre lo he entendido así, si el estudiante ha salido mal en los parciales, todos, ¿sí? Y en el semestral salió bien, pero yo me aseguro de que no hubo copia. Entonces, bueno, se le puede considerar, o sea, si el fracaso va a ser precisamente, y está bien en el laboratorio, ¿no? Y el fracaso es precisamente por los parciales, como que no es justo, si no hubo algo raro en el semestral. No es justo que por los parciales entonces fracase. Bueno, ahora, también, si en los parciales ha ido muy bien, sin nada raro, no nada de cosas extrañas por allí. Pero en el semestral, boom, ese día estuvo con dolor de cabeza, tuvo problemas con la novia, con el novio, qué sé yo, se cayó. Entonces, sí vale la pena considerarle los parciales. O sea, poner atención a los parciales, buscar la manera de que el semestral no le perjudique tanto. Si no hubo nada raro, repito. Así que esto, en lo que no hicieron los parciales, pues queda todavía el semestral. Queda algún parcial más y le queda el semestral. En el semestral, entonces, el parcial que, si es un parcial que no hizo, en el semestral, entonces yo veo esa parte, esos temas que eran del parcial, cómo los abordó en el semestral, cómo salió. Entonces ya yo puedo decir, bueno, esta persona no entró a hacer parcial, pero pudo haber salido bien. Así que hay muchas cosas que ver antes de calificar finalmente. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces quedamos así hasta el próximo viernes. Dale, profesor. Nos vemos, profe. Muy bien.